algo muy importante para determinar las cargas de los elementos químicos, ¿no? ¿Cómo se determina? Entonces, no nos olvidemos de los gases nobles, ¿no? Los gases nobles son aquellos que terminan siempre su configuración electrónica en S2P6. ¿Y qué significa eso? Que su último nivel de energía está completo, es decir, que en la última órbita los gases nobles tienen 8 electrones, ¿no es cierto? Esa se llama la ley del octeto. Entonces aquí tenemos 8 electrones, ¿no? En su última órbita. Por eso es que el neón, por ejemplo, el neón que tiene configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p6, ya este es del neón, en su última órbita, en su último nivel de energía tiene exactamente 8 electrones. Ahora, cuando yo quiero formar enlaces químicos, puede ser un enlace iónico, un enlace covalente, yo tengo que saber sus cargas, ¿de acuerdo? Ver cuántos electrones pueden compartir, o si pueden ganar electrones, o si pierden electrones los elementos químicos. En el caso de los enlaces iónicos, son aquellos en los cuales se intercambian electrones, que por lo general se da entre carga positiva, negativa, entre metales y no metales. Entonces yo lo que ahorita en este video les voy a enseñar es cómo determinar la carga de metales y cómo determinar la carga de no metales. Para eso vamos a poner un ejemplo y vamos a basarnos en la configuración electrónica. No te olvides que los gases nobles siempre terminan su configuración electrónica en S2P6. Por ejemplo, este era el neón, ¿no? Luego, si vamos bajando la tabla periódica, está el 3s2, 3p6, y luego 4s2, 4p6, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que terminaría. Obviamente antes van a tener unos valores de configuración electrónica, pero la única reflexión importante es que los elementos de la tabla periódica, los gases nobles, siempre terminan en S2 y P6, que son los elementos que tienen su última capa o su último nivel de energía, su última órbita completita. Entonces aquí vamos con, por ejemplo, el sodio. Vamos a empezar el sodio y vamos a calcular primero su configuración electrónica. Del sodio sabemos que su número Z es 11, por lo tanto con esto sabemos que el número de protones es 11 y el número de electrones también es 11, ¿ya? Entonces ese es el sodio. Y si hago su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. Si nosotros nos fijamos, hasta ahí tendríamos 10 electrones y 3s1. Ya, ese es el sodio. Ahora, ¿cómo sé cuál es la carga del sodio? Para saber cuál es la carga del sodio, yo me pregunto, ¿qué tengo que hacerle a la configuración electrónica del sodio para que se parezca a la configuración electrónica de un gas noble, como estos de aquí, ¿no? Entonces tengo que ver la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, ¿cuál es el gas noble más cercano? La configuración completa del gas noble más cercano es esta de aquí. Entonces, como esa es la del gas noble más cercano, ¿qué debo hacer para que se parezca a un gas noble el sodio? Entonces tengo que quitarle un electrón. No se olviden que protones no puedo quitar, quito electrones. Por eso, para con este sodio formar el ion sodio, yo lo que tengo que hacer es que se parezca a un gas noble. Entonces su número de protones sigue siendo igual, pero yo tengo que quitarle un electrón. Entonces mi número de electrones ahora sería, mi número de electrones apenas sería de 10. Tendría 10 electrones. Y si hago la configuración electrónica de este elemento sería 1s2, 2s2, 2p6, 3, hasta ahí llegaría, hasta 2p6. Ya tiene la configuración electrónica de un gas noble. ¿Por qué? Porque tiene s2 y p6. Ahora, si nos fijamos en esto, ¿cómo determino yo la carga? Sería restando el número de protones menos el número de electrones. 11 menos 10, eso me da 1. Y esta sería la carga del ion sodio. Mira. ¿Cuánto ha sido la carga del sodio? La carga del sodio es positivo 1. Esa es la carga del sodio. Mira. Así se determinan las cargas, ¿no? En este caso yo, para que tenga la configuración de un gas noble, le he quitado un electrón, ¿de acuerdo? Así funciona esto. Y así se hace con los demás elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver otro ejemplo. Del cloro, por ejemplo, el Z del cloro es 17. Si yo me hago mi configuración electrónica, yo sé que también, ¿no? Este tiene número de protones 17, número de electrones también 17.
Así está el cloro. Hago su configuración electrónica 1s2, 2p6, 2s2, perdón, 2p6, ya, 3s2, 3p, aquí me quedaría 3p5, ¿no es cierto? Y se harían 17, ya. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la carga que va a tener el cloro, no? Una de las cargas, porque el cloro tiene algunas. Entonces me pregunto, quiero llegar a la configuración del gas noble más cercano, que sería algo parecido a esto, ¿no? Pero tú dirías, a ver, si yo digo que está completito, me tocaría quitar ¿cuántos electrones para que tenga esa configuración? Me tocaría quitarle como que 7, ¿no es cierto? Ahora, otra posibilidad es que yo, en lugar de quitarle 7, si se dan cuenta que aquí tengo 3 de C2, aquí tenemos 3 de C2, 3P5, ¿qué le falta a mi P para llegar a S2 y P6? A esta P que está aquí yo le puedo agregar un electrón. Entonces, mira, agregarle un electrón. Entonces yo tengo lo nuevo que he hecho para que ese cloro tenga la configuración electrónica del gas noble más cercano. Mi número de protones no cambia, por eso sigue siendo cloro. Mi número de electrones ahora, voy a añadir un electrón, por lo tanto tengo 18. Como añado un electrón, mi configuración electrónica cambia. 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Esta es la configuración electrónica del ion de cloro. ¿Cuál es la carga de ese ion cloro? Entonces solo el resto, número de protones, no te olvides, menos número de electrones. 17 menos 18 es menos 1, ¿de acuerdo? Ahí está la carga que tiene el cloro. Por eso, como una carga, por lo general, a veces un ejemplo, ¿no? Llegaste a determinar que la carga del sodio era más 1 y la carga del cloro era menos 1. Entonces estos son enlaces iónicos que se dan entre metales y no metales. Si unes un metal con un no metal, se produce un enlace iónico, claro, porque el uno es positivo, el otro es negativo, se enlazan y nace el cloruro de sodio, ¿no? Cargas eléctricas o cargas de distintos signos se atraen, ¿no? Entonces ahí está. Los metales siempre tienen carga positiva y algunos no metales, o la mayoría de no metales, tienen carga negativa, ¿no? Así se determina la carga, chicos, ¿de acuerdo? Así es como se hace o se determina la carga. Podríamos poner otro ejemplo, ¿no? El potasio, por ejemplo, o el calcio. Si nosotros hacemos el del calcio para determinar su carga, por ejemplo, el calcio, Z igual a 20. Entonces yo tengo el calcio, que número de protones del calcio sería 20 y número de electrones también es 20. Cuando está neutro tiene el mismo número de protones y electrones. Y empiezo mi configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta ahí voy 12, 3p6, 4s2. Ya, ese es el calcio. Ahora, yo quiero que tenga la configuración del gas noble más cercano. El gas noble más cercano está aquí, ahí está completito, mira. S2, P6, siempre. S2, P6. Y siempre con el mismo número, ¿no? Pero, profe, acá también está S2, P6. Sí, pero es el más cercano, el completito que esté más cercano. Entonces, ahora sí. Como ya sé hasta dónde debería ir mi configuración electrónica para que este calcio obtenga la configuración electrónica del gas noble más cercano, ¿qué debo hacer? ¿Quién me está molestando aquí? Estos dos electrones. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi número de protones sigue siendo 20. Ahora mi número de electrones va a ser ¿de cuánto? De 18. ¿Por qué? Porque para que se parezca a mi gas noble más cercano tengo que quitarle esos dos electrones. Con esa forma mi configuración electrónica queda de esta forma. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aquí quedaría 3p6, 3p6 y así sería, ¿no? Ahora, ¿cómo determino la carga del ion del cloro? Restando número de protones menos número de electrones. Me quedaría 20 menos 18, me queda 2 positivo. ¿Cuál ha sido la carga del cloro? La carga del calcio. La carga del calcio ha sido más 2. Eso indica cuántos electrones puede perder el calcio, ¿de acuerdo? Cuántos electrones ha perdido para obtener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Y solamente el calcio, cuando está en su forma de ion, es que el calcio puede formar compuestos. Por ejemplo, uno más, y con eso ya acabamos el video. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo de Z igual a 15. Si yo hago su configuración, y ya sabemos, ¿no? Número de protones, tenemos 15.
Número de electrones también tenemos 15. Y hago su configuración, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hasta ahí podemos que vamos con 12, ¿no? 3p3, ¿no es cierto? Ahí tenemos 3p3 porque si sumamos nos queda 15. Esa sería la configuración electrónica del fósforo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Parecerse al gas noble más cercano. Entonces ya tienes de C2, tienes P, tienes la S y tienes la P, y con el numerito 3 si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Es más fácil quitarle 5 o solamente añadirle 3? Entonces esa es la clave. ¿Qué voy a añadir? Voy a añadir 3 electrones. Número de protones sería 15. Número de electrones serían 18. ¿Por qué? Porque tengo que agregar 3 electrones para que este numerito se haga el número 6. Entonces mi configuración cambia: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y ahora sí, ¿cuál sería la carga de ese ion de fósforo? Sería fósforo 15 menos 18 menos 3. Entonces, ¿cuál ha sido la carga del fósforo? Negativo 3. Listo. Repasa, practica para tu prueba.